Bueno, quisiera entonces darle la bienvenida a las dos compañeras que nos van a estar acompañando el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre un tema profundo, mm, digamos, en el sector trabajo, pero en general en la sociedad en la que estamos, que tiene que ver con las conflictividades. Un poco entender, digamos, cuáles son los elementos cuando se presenta un conflicto, entender un poco sobre las motivaciones, en qué escenarios se presentan. Vamos a estar conversando un poco sobre varios elementos y para eso quisiera pedirle entonces a Carolina que puedas, Páez, que puedas por favor en este momento prender tu micrófono, prender tu cámara, que viene desde el Ministerio del Trabajo, que nos cuentes un poquito de ti antes de que arranquemos la conversación, para que las personas que hacen parte de la escuela el día de hoy entonces puedan conocer un poco tu trayectoria, y muy rápidamente nos cuentes qué haces en el observatorio del Ministerio. Hola, muy buenas tardes. Ustedes me están escuchando bien, ¿sí? Sí, te escuchamos perfecto. Listo, bueno, entonces les doy un saludo a todas y a todas las personas que estén conectadas hoy. Pues me complace mucho poder participar en este proyecto que es parte, pues, del ministerio donde yo trabajo, donde llevo trabajando un buen tiempo en este tema de conflictividad, pero pues este es un espacio novedoso, un poco para que podamos contar todo lo que a través de esa experiencia hemos venido conociendo y compartirlo aquí con todas las personas, compañeros y compañeras que estén conectados y que seguramente desde sus roles también tienen una experiencia que compartir. Entonces, bueno, yo trabajo en el ministerio coordinando el observatorio de conflictos sociolaborales, pues con otros varios compañeros y nosotros nos dedicamos a hacer monitoreo de conflictividad sociolaboral. eh, Recogemos información que nos envían algunos compañeros y compañeras de las direcciones territoriales que seguramente están conectados aquí. Ya veo por aquí varios nombres de los compañeros y compañeras de las territoriales que nos alimentan pues con la información también para el observatorio. También hacemos un monitoreo de fuentes abiertas, de redes sociales, de páginas de los sindicatos, de redes sociales de sindicatos, y con esa información armamos unos informes semanales y bueno, con otras periodicidades que esperamos que pues sirvan para, como insumo para la toma de decisiones dentro del ministerio y particularmente para la gestión de conflictos. Y pues ese ejercicio lo hacemos pensando en que esa caracterización que hacemos de la conflictividad pueda ayudar a que ese trámite o esa gestión de los conflictos se desarrolle pues con la mayor cantidad de insumos posibles. Yo soy politóloga, yo he estado pues estudiando y trabajando en estos temas de conflictos sociales y pues en estos últimos años en el tema de conflictividad laboral. Pero sobre todo creo que la experiencia en la caracterización de los conflictos durante tanto tiempo, la que pues me parece que puede ser un aporte y en el que podemos pues compartir alrededor de ese tema y sobre todo el valor que tiene el diálogo para que los conflictos que identificamos y que caracterizamos pues no se conviertan nunca en un elemento generador de violencia, sino en un elemento que nos permita dialogar y construir mejores relaciones. Gracias, Carolina. Y voy a invitar entonces también a Carolina Toslaviña del Ministerio del Interior para que también nos puedas contar un poquito de ti, de la experiencia que tienes también trabajando en el Observatorio del Ministerio del Interior, y darnos como un contexto también antes de que arranquemos la conversación. Bienvenida, Carolina. Estamos hoy con dos Carolinas, así que las Bueno, tocayas. muy buenas tardes para todas, para todos y para todas. Mi nombre es Carolina Traslaviña, como ya lo han mencionado. Hago parte del Observatorio de Conflictividad Social del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida. Yo lidero, pues, como toda la parte investigativa en términos de la generación de informes, que también tienen distintas periodicidades, un poco similar a lo que contaba ahorita Carolina Páez. Pero me gustaría más como contarles un poquito acerca del sistema, porque siento que de pronto también así nos podemos ubicar un poquito más. Y el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida justamente pues nace como un proyecto bandera del gobierno nacional y yo vengo trabajando en el sistema desde marzo del 2023. Este proyecto, digamos que está sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo y lo que busca básicamente es generar procesos de gestión
tratamiento y transformación de la conflictividad social, basándonos como en dos grandes columnas, que es la seguridad humana y la convivencia para la vida. Y en ese entendido, digamos que básicamente el observatorio hace básicamente lo mismo que estaba de pronto comentándonos Carolina en cuanto al observatorio de los conflictos en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, nosotros acá nos centramos como o partimos como de este cambio de paradigma de la seguridad humana y nos centramos como en esa gestión, tratamiento y transformación de la conflictividad a través del fortalecimiento del tejido social, ¿no? Que pues hace parte como también de la estrategia que tiene pues nuestro sistema, como con sus 750 gestores y gestoras en territorio, que son quienes de la mano de todo el sistema, pues son quienes recolectan la información como de primera mano. Entonces es básicamente como si fuéramos un observatorio de 750 personas o más, en donde cada uno pues se considera o se asume como gestor para la vida, pero también como investigador, investigadora de esta conflictividad, teniendo en cuenta como su carácter pues como histórico y contextual, digamos que ya hablaremos más adelante un poquito más como de esa comprensión del conflicto en cómo lo hemos abordado, pero pues básicamente quería contarles un poquito como de ese sistema, pues que en este momento hace parte del Ministerio del Interior, que viene siendo como un proyecto del Ministerio del Interior con mucha fuerza del Viceministerio de Diálogo Social. Gracias, Angie Carolina. Bueno, y con estos elementos creo que abrimos la conversación también. Les voy a pedir, Sorleida, creo que tienes el micrófono abierto. Lo puedo cerrar. Gracias. Con este contexto, pues también nos permitimos como pararnos sobre las bases del Plan Nacional de Desarrollo con relación al nuevo enfoque de seguridad humana que tiene pues el país. Es un enfoque pues diferente a cómo hemos venido entendiendo los conflictos, reconociendo que los conflictos hacen parte de las relaciones sociales, y en ese sentido pues es integrar la manera en que abordamos la seguridad en el país. En ese sentido quisiera preguntarles a las dos, bueno, antes de empezar la conversación, solo recordar unos elementos metodológicos. Vamos a tener un primer momento en el que vamos a escuchar a las panelistas, digamos, conversando sobre unas preguntas provocadoras que yo voy a hacer, y luego vamos a tener un momento para que las personas que asisten a la escuela puedan entonces hacer preguntas sobre la conversación que vamos a tener, y ahí entonces podamos colectivizar esta conversación en clave de esas preguntas que van haciendo las personas asistentes. Esto un poco para que entonces tengamos presente que vamos a tener un momento para poder conversar sobre lo que ellas nos van a ir contando. Entonces, si quieren, si van surgiendo dudas de lo que vamos planteando, los pueden ir tomando apuntes sobre ellas, y ya luego les daremos la palabra para que podamos entonces hacer estas intervenciones. Quisiera entonces que comencemos hablando un poquito sobre esta pregunta. En el país, pues somos un país que ha estado caracterizado por, digamos, un conflicto que ha sido mucho más visible, que es el conflicto armado, ¿cierto? El cual nombramos, le damos lugar, hemos intentado reconstruir una historia, y eso pues muchas veces hace que no veamos otros tipos de conflictos que existen, que también son estructurales, o que de pronto tendamos a pensar que, como dicen estas personas eh, que se autodenominan conflictólogos, que entonces tengamos una pregunta abierta como sociedad, y es, en este país, en esta sociedad, nacemos eh, conflictivos, es decir, es algo que ya viene inherente por nuestra historia, o es algo que tiene que ver también con las relaciones sociales y culturales que vamos construyendo en nuestro país. Esta pregunta, que puede ser muy sencilla y cotidiana, y es: ¿los colombianos y las colombianas nacemos conflictivas o nos volvemos conflictivas de alguna manera? Un poco poder empezar como la conversación desde ahí. Si quieren entonces, a ver, Angie Carolina y después Carolina Paz.
Bueno, pues yo quisiera como más bien como contarles cómo lo entendemos o cómo desde el observatorio y desde el sistema hemos comprendido el conflicto, a ver si de pronto eso nos da unas luces a esa pregunta que tú estás haciendo. Mm, para empezar, es más o menos como tú estabas mencionando ahorita, nosotras consideramos al conflicto como parte inherente de la realidad social, es decir, que hace parte de las relaciones humanas y por lo tanto, pues cuando uno mira los conflictos, debería considerar tanto su contexto como su historia, porque pues están anclados como a ambas cosas. Y en ese sentido a veces nos parece un poco inoficioso como estar mirando como qué fue primero, si fue primero el conflicto, o si fue primero en los sucesos, o sí, como que sabemos que está anclado y que es algo que siempre va a existir. Por lo tanto, digamos que nosotras y nosotros no vamos a o no vamos con esta idea de resolver el conflicto como tal, no consideramos que los conflictos tengan una resolución, se resuelvan o se acaben, ¿sí? Entonces, lo que nosotras más o menos estamos diciendo es que debido como a ese contexto, a esa historia, los conflictos se transforman. Y hay, pues digamos, como que dos momentos de los conflictos que pueden presentarse simultáneamente o aleatoriamente. Entonces podemos como que siempre hay como una forma más clara de ver el conflicto y es cuando se presenta como en términos de la violencia directa, que es como lo que estábamos presenciando o continuamente, ¿cierto? Como que nos preocupamos y vemos que hay un conflicto cuando este se manifiesta, ¿sí? Cuando este como que salta a la luz. Y en ese sentido es que hablamos nosotros de un conflicto manifiesto. Y este conflicto, digamos que va a expresar las tensiones entre diferentes actores, como tensiones que vayan a haber por diferente índole. Sin embargo, también hay otra forma del conflicto que es menos evidente, que es de, su condición de latencia, ¿cierto? Que aunque no sea como tan fácil de ver, pues digamos que ahí vemos como que hay unas contradicciones que se expresan y hay unas tensiones que se expresan, pero que están muchísimo más arraigadas como a las relaciones sociales y justamente como a las prácticas culturales. Y en ese sentido eso se conecta como con algo que dice Galtung acerca de las violencias, y es que existen como tres tipos de violencias: la violencia que es directa, que es visible, pero también hay dos violencias que pasan desapercibidas, que son la violencia cultural y la violencia estructural. Y digamos que lo que hemos desarrollado en el observatorio, como en el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, es que esta tendencia a analizar el conflicto o ver el conflicto únicamente desde la violencia directa ha incurrido en que el tratamiento a esa conflictividad se haga para erradicar el conflicto, digamos, para que cese toda aquella violencia que se pueda presentar. Y lo que nosotras pues estamos viendo a la luz de la seguridad humana y como todo este cambio de paradigma es que las violencias estructurales, si no se trabajan, pues muy poco va a poderse transformar ese conflicto en el entendido de que no se acaba. Entonces, un poco como para responder tu pregunta, yo más bien no creo que nazcamos conflictivos o conflictivas, sino que el conflicto hace parte de las relaciones sociales y por lo tanto siempre va a existir. Y digamos que el conflicto per se no significa como que todo esté mal, sino que significa también pues que digamos hay unas inconformidades y unas contradicciones que se presentan en el plano de lo social, a las cuales debemos como analizarlas, comprenderlas, gestionarlas y tratarlas, no para acabarlas, sino para que éstas de alguna manera terminen dignificando la vida, terminen transformando las condiciones, digamos como las condiciones que generan esos malestares o las condiciones que generan esas tensiones, porque de lo contrario va a pasar lo que ha venido pasando históricamente, y es que hay una tendencia a erradicar ese conflicto por maneras violentas también, y eso lo que ha hecho es profundizar el conflicto en sus diferentes dimensiones. Y digamos que nosotras y nosotros pensamos que estos conflictos, pues como ya dijimos, están anclados a la historia y al contexto y por lo tanto tienen características multidimensionales y multiescalares, es decir, que no se presentan por una razón única,
Es decir, el conflicto fue porque se rompió este pocillo, sino que puede ser que el pocillo sea una reacción a algo que viene sucediendo que involucra diferentes dimensiones, una dimensión cultural, una dimensión económica, una dimensión ambiental, y por lo tanto digamos que insistimos como en la mirada compleja del conflicto, en la mirada profunda de los tipos de violencia para después digamos como que insistir en una suerte de concepto de convivencia. Y ahí me gustaría de pronto mencionar pues que como somos el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, nosotras creemos que la convivencia es un proceso de gestión, tratamiento y transformación con un horizonte hacia la vida digna para fortalecer el tejido social. Y creemos que allí es, digamos, como de donde se debe partir para analizar, comprender y gestionar la conflictividad. Gracias, Angie Carolina, porque nos planteas varios elementos importantes sobre los que vamos a volver ahorita con relación a la necesidad de entender los conflictos como un lugar muy importante en medio de las relaciones sociales en búsqueda de aclarar o tener comunicaciones asertivas para darle lugar a las conformidades o contradicciones que se expresan propias de las relaciones sociales. Carolina Páez, la misma pregunta, si también nos quieres contar también desde tu perspectiva, pues cómo es que se ha venido imbrincando en nuestra sociedad los conflictos, cómo crees que son estas perspectivas en las que van teniendo lugar, naciendo, porque existen en la sociedad colombiana, en clave de responder esa pregunta que es muy común y coloquial en la sociedad, y es si como país nacimos conflictivos o es algo en lo que hemos venido pues también creando en el marco del desarrollo de la historia de nuestra sociedad. Bueno, pues yo creo que, ahí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Te escuchamos perfecto. Yo creo que el hecho de que convivamos y de que seamos interdependientes, pues ya es una condición que hace que existan conflictos en donde estemos, independientemente de si somos colombianos o si somos de cualquier lugar. Creo que el hecho de que tengamos la necesidad de compartir espacios, de compartir contextos, pues ya hace que los conflictos puedan surgir. Y pues como lo planteaba Carolina, la compañera de mi interior, pues los conflictos son saludables y son un signo de que estamos vivos, ¿no? Como colectivos, porque pues hacen parte de la forma en que nos relacionamos, ¿no? Nosotros solamente no nos relacionamos a través de las cosas bonitas, a veces como que idealizamos que las relaciones humanas son solamente a través de los momentos en los que estamos de acuerdo, y realmente la forma en que nos relacionamos pues es también a través del conflicto. El conflicto pues es una forma de relacionarnos también. Entonces creo que en ese sentido pues todos, en tanto estemos viviendo en colectivo, vamos a tener que enfrentar conflictos. Porque tenemos interdependencia, como decía, pero también porque tenemos diferencias, ¿no? Entonces, pues creo que no podríamos hablar de que seamos conflictivos por naturaleza, sino que son las condiciones de contexto y de convivencia las que nos hacen ser conflictivos. Sin embargo, y aunque ya pues tenemos claro que cuando hablamos de conflicto no estamos hablando de violencia porque no son dos cosas que se puedan asimilar, y pues mucho menos estamos hablando de guerra, también es cierto que toda esta construcción teórica sobre los estudios de conflicto, los estudios de paz, pues viene desde la guerra, ¿no? Cuando se empieza a pensar, digamos, académicamente en estos temas, es porque estamos pensando en esas grandes guerras que vivimos en el mundo, y entonces a partir de ahí es que se empieza a pensar en hacer teorías sobre esto, y luego es que se empieza a pensar ya en los conflictos por fuera de la guerra y a pensar en los conflictos en nuestras relaciones humanas. Y en ese sentido, estaba pensando cuando veía las preguntas del conversatorio, teniendo claro, repito, que el conflicto es parte de nuestra cotidianidad, que es un motor de cambio, que lo entendemos como algo positivo porque puede transformar nuestras relaciones, puede generar transformaciones sociales importantes. Recordaba un poco cuando lo que decíamos no es que los colombianos somos conflictivos por naturaleza, sino que somos violentos por naturaleza, ¿no? Como que nacimos para resolver nuestros conflictos que pueden tener los humanos en cualquier lugar,
que nacimos nosotros como con algún gen, ¿sí? Que nos viene biológicamente para que no seamos capaces de resolver nuestros conflictos de manera, a través del diálogo, de manera dialogada o por vías pacíficas, sino como que hemos tenido metido en nuestra cabeza que nosotros tenemos algo que no tienen en otros lugares y que nos hace conflictivos particularmente. Y recordaba al respecto de eso, pues, aunque esto que les quiero compartir habla de la guerra, lo quiero compartir porque estoy pensando pues que nuestros comportamientos frente al conflicto se inscriban en el terreno de la cultura y no de la biología, ¿sí? O sea, no es que vengamos con algo que nos dice esto se resuelve así, sino que nosotros mismos podemos crear las formas en las que resolvemos los conflictos. Entonces, esto que les quiero compartir es un párrafo que es la conclusión del Manifiesto de Sevilla, que se suscribió en 1989 en el marco de una conferencia de la UNESCO. Creo que se había declarado ese como el año de la paz. Entonces, en el marco de esa reunión, varios científicos y, bueno, grupos de científicos y profesionales, investigadores, emiten este manifiesto, pues justamente para decir que desde la ciencia no es justificable de ninguna manera que los conflictos se resuelvan de manera violenta. Entonces escriben ellos al final del manifiesto: como conclusión, proclamamos que la biología no condena a la humanidad a la guerra. Al contrario, que la humanidad puede liberarse de una visión pesimista traída por la biología y, una vez recuperada su confianza, emprender en este año internacional de la paz y en los años venideros las transformaciones necesarias de nuestras sociedades. Aunque esta aplicación depende principalmente de la responsabilidad colectiva, debe basarse también en la conciencia de individuos, como optimismo o pesimismo, que son factores esenciales. Así como las guerras empiezan en el alma de los hombres, la paz también encuentra su origen en nuestra alma. La misma especie que ha inventado la guerra también es capaz de inventar la paz, y la responsabilidad incumbe a cada uno de nosotros. Eso me parece importante, pues porque, como ya les digo, ahí se hacía referencia a algo que es distinto del conflicto, pero sí a una forma de resolver los conflictos, que es a través de la guerra, una forma pues fatal, nefasta de resolver los conflictos, que es a través de la guerra. Pero el mensaje creo que aplica para todas las ideas que nos surjan a nosotros sobre las formas de resolver los conflictos, porque no es que estemos predestinados a ser violentos y a que la única manera en que podamos resolver una diferencia sea a través de la violencia, sino que justamente hablamos, o pues en una primera etapa, de resolución de conflictos o de gestión de conflictos, o pues como lo hablamos hoy, muy afortunadamente, de transformación de conflictos, porque entendemos que lo que nos permite la cultura, lo que nos permite ser personas que hablan, personas que dialogan, es justamente irnos por esa vía. Entonces creo que nuestra naturaleza no nos dice nada sobre si somos conflictivos o cómo debemos resolver los conflictos, sino que es nuestra vida en común la que nos va permitiendo pues vivir conflictos y aprender a resolverlos de una manera dialógica, negociada y a través de consensos. Gracias, Carolina. Con esta primera conversación de apertura también queríamos un poco dejar esta reflexión como de base presente, y es un poco como también lo traía Carolina a través de ese manifiesto de la UNESCO, con la primera frase que comienza, y es: la biología no condena a la humanidad a la guerra, ¿no? Reconociendo que entonces las prácticas sociales que desarrollamos como sociedad, los códigos que creamos, la manera en que construimos relaciones, al final son la base de nuestras prácticas culturales que terminan haciendo evidentes las diferencias. Cuando somos una sociedad tan diversa, que tenemos diferentes orígenes culturales, diferentes historias de vida, diferentes relatos alrededor de la manera en que nos hemos construido como seres, bien sean en los espacios laborales, personales, con las familias, con las amistades, pues ahí también con esas diferencias es que empiezan a emerger de manera mucho más evidente los conflictos, y que darle lugar entonces a estos conflictos como una manera para transformar las relaciones, buscando que sean cada vez, pues digamos, más sanas en términos de respeto, de garantías de derechos, pues es reconocer entonces que la conflictividad siempre será una oportunidad para poder mejorar las dinámicas sociales en las que estamos y los ambientes en donde nos desarrollamos como sociedad. Con eso ya un poco más
claro como base de la conversación, reconociendo entonces que la cultura permite que nos transformemos, que la sociedad sea diferente y un poco pues por eso hay lugar esta escuela de diálogo social que busca que el diálogo también sea una herramienta, un mecanismo para poderle dar lugar a los conflictos. Quisiera preguntarles, ya reconociendo entonces esto, ¿cuáles creen ustedes que son los detonantes de la escalada en un conflicto social o un conflicto sociolaboral? ¿Qué elementos pueden ser identificados como detonantes cuando podemos, digamos, prender un conflicto, se prende un conflicto social o un conflicto sociolaboral? Y ya como de cara a lo sociolaboral, también les dejaría esta segunda pregunta para que la puedan ir hilando en la conversación, y es reconocer entonces, de acuerdo a la experiencia que ustedes vienen haciendo desde el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida y desde los observatorios, cuáles son los territorios y los actores que presentan mayores índices de conflictividad de acuerdo al paneo que ustedes tienen como país. Angie, si quieres arrancamos contigo y luego escuchamos a Angie Carolina y luego a Carolina Paz. Vale. Bueno, yo creo que en el principal como detonante del escalamiento de los conflictos parte justamente por no reconocer esto que venimos dialogando anteriormente, ¿no? Como no reconocer esa característica inherente a la vida que es el conflicto, de no entender su complejidad y también como de no comprender digamos, como las distintas formas de expresión de ese conflicto. Entonces, creo que ahí hay como, hay una parte. Creo también que hay otra parte que tiene que ver mucho con el enfoque, con la forma, con la forma en la que se entiende, ¿no? Y en este sentido, pues me parece que por lo menos desde el ejercicio del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, lo que hemos tratado de hacer es un poco como abordar estos principios del pensamiento latinoamericano, en el que un poco en perspectiva de lo que decía Carolina, como que lo que el pensamiento latinoamericano ha tratado también es como de subvertir o invertir esa forma en la que se ha tratado el conflicto a través de esa visión guerrerista o de esa forma del conflicto como la guerra, ¿no? Y parte un poco como desde después, como de la Segunda Guerra Mundial, en donde empezamos como a mirar hacia otra parte, empezamos de dejar de mirar como hacia la guerra, como me refiero como al pensamiento latinoamericano crítico en esencia, y empieza pues como a mirar como las grandes desigualdades que hay en América Latina y cómo estas desigualdades también profundizan muchas de las violencias estructurales y de las violencias culturales que digamos, como que se empiezan a imponer en el orden social o en las formas de vida en Latinoamérica. Y yo creo que ahí encontramos como otro gran detonante, que es como justamente las condiciones de desigualdad en América Latina. Y esas condiciones, digamos, que van transformando el mundo en su conjunto y la sociedad, y de alguna manera, pues, se expresan también en los conflictos sociolaborales. Entonces, pues, digamos, como que de acuerdo a ello, por lo menos desde el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, de las cosas que más se presentan es temas que tienen que se refieren como a la precarización y la flexibilización laboral, que son grandes detonantes dentro del mundo del trabajo y dentro de la conflictividad sociolaboral, ¿no? Tenemos como dos temas, que es pues uno como más específicamente el tema de la contratación de mano de obra calificada en el sector hidrocarburos y todos los problemas laborales que tienen que ver con el sector minero energético, pero también tenemos como unas contradicciones en términos de las condiciones laborales que en este momento o que desde hace algún tiempo vienen presentándose, digamos, como que en el área del mundo del trabajo, digamos, que expresan un poco eso que dije al principio de las formas desiguales, ¿no? Entonces tenemos un poco como como que vamos hacia cada vez un poco más como el desmantelamiento de los derechos laborales, y esto tiene que ver con una inestabilidad laboral, con la eliminación de contratos indefinidos, con formas de empleo temporales, parciales y sin garantías, con, digamos, como profundización en la precarización en las condiciones laborales, con salarios bajos, como con condiciones inseguras de trabajo, que digamos que vienen expresándose como en el sector, pero que si nos damos cuenta, hace parte de todo un modelo
que se profundiza, como ya dije, en esa forma desigual si se quiere, como de la distribución de los recursos y si se quiere también como de la visión y la forma de tratamiento de ese conflicto. Yo lo pondría por allí y bueno, como que justamente hace poco, y creo que Carolina estuvo en ese COATS, que más adelante si tengo la oportunidad podré profundizar, o si ustedes ya conocen la estrategia de COATS, que es el Centro de Observación y Análisis para la Transformación Social, en el que el Ministerio de Trabajo, a través de Carolina, creo que ha estado siempre como allí presente. Es donde digamos como que también nos reunimos como en las entidades de orden nacional para analizar y mirar cómo estos conflictos y poder establecer rutas de trabajo para poder de alguna manera gestionarlos y tratarlos, ¿no? Hace poco tuvimos la oportunidad como de realizar un balance general de la conflictividad social en el primer semestre del año y al respecto digamos que tenemos como cinco grandes condiciones generadoras, o sea, como causas. Nosotros le llamamos condiciones generadoras, digamos, en el entendido casi como el conflicto no nace ni crece, se reproduce y muere, sino como que el conflicto está allí. Nosotros le llamamos como condiciones generadoras, y una de esas condiciones generadoras es justamente las condiciones sociolaborales. Presentábamos en ese informe como que la mayor razón movilizaron o de los eventos que se repitió a través de un ejercicio de Defensoría del Pueblo en el primer semestre del año, fue por servicios públicos. Pero la segunda gran razón de eventos registrados fue justamente los referentes a los temas laborales. Las regiones, digamos, como por nombrar 4 de las regiones que más presentaron eventos de conflictividad en términos laborales, fue el Caribe, el Centro, el Nororiente y el Pacífico, en ese orden, ¿no? Como el Caribe reportó 103 eventos, que 113 eventos pueden ser bloqueos, marchas, huelgas, como ese tipo de eventos a lo que nosotros le llamamos la manifestación del conflicto, efectos manifiestos, conflictividad manifiesta, presentó 103, digamos que en la región del Caribe. Y en centro se presentaron 78. Y bueno, digamos como que las que mencioné como las más sobresalientes. Y en cuanto a las formas de manifestación, digamos que por condiciones laborales, hubo en el primer semestre del año 166 plantones, 78 bloqueos y 26 huelgas en lo que fue el primer semestre de este año, lo cual nos indica que efectivamente estos detonantes de los que he hablado como en la primera parte siguen necesitando una revisión profunda de nuestra parte como en el analizar este conflicto y su complejidad, pues porque sigue siendo uno de los conflictos que más se expresa en el país, por lo menos desde los datos que hemos revisado en el primer semestre del año. Gracias, Angie. Antes de pasarle la voz a Carolina, solo quisiera preguntarte también como para que tengamos entonces ese paneo general. Nos dices que dentro de esas condiciones generadoras del primer semestre que analizaron de manera conjunta como gobierno a través del COATS está primero acceso a servicios públicos, segundo conflictos sociolaborales, y que otras condiciones generadoras como que identificaron como para que dentro de ese grueso de las primeras, para entonces también tener como un paneo general. Si tienes ahí a la mano, si no, Sí, vamos. sí, la tercera es lo que nosotros llamamos como, o definimos como política y gobernabilidad, que tiene que ver básicamente con el acceso a la justicia y la gobernanza como de las comunidades, como sí, como de las garantías, como del acceso a la justicia. Y en tercer y cuarto lugar están acuerdos incumplidos y convivencia como categorías de las más grandes. Hablábamos también en ese COATS que en este momento también tenemos una situación muy fuerte referente a lo que tiene que ver con acuerdos incumplidos por parte del Estado en las mesas de diálogo que se entablan con las comunidades. Creo que esto es fundamental también que lo podamos también revisar desde esta escuela y también como desde todos los lados posibles, porque es una realidad a la que nos estamos enfrentando como gobierno y a la que nos estamos enfrentando como sociedad,
y es la capacidad que está teniendo el Estado justamente de poder responder a esas demandas y en esas mesas que se entablan como justamente como procesos de diálogo. Y ya que estamos como en esta escuela de diálogo, un poco complejizar el sentido del diálogo y ver qué es lo que está pasando con esas mesas de diálogo y cómo esto puede conllevar a que el conflicto se transforme, pero no que se transforme en sus condiciones generadoras, sino que se profundice o que, digamos, escale ese conflicto debido al no cumplimiento como de los acuerdos que se pactan en esas mesas. Sí, muy importante eso que planteas también porque pues en clave que ya lo iremos viendo en las siguientes sesiones de esta escuela, pero en clave de lograr avanzar en las rutas de diálogo social, hay un primer momento que es el momento pues de motivación, digamos, se crea un conflicto y existe una voluntad de las partes de sentarse a conversar, que luego entonces pasan por todo lo que implica la conversación, la mediación de la conversación, que termina en algunos casos en unos acuerdos y que luego hay un momento siguiente que es muy importante, digamos, el momento de construcción de acuerdos es muy importante también para buscar seguir ganando confianzas, que las relaciones no se fracturen, salvar relaciones entre las partes y que esa posibilidad de mantener las relaciones y las confianzas está también mediada por la posibilidad del cumplimiento de los acuerdos y eso pues también es una de las reflexiones que quiere plantear también esta escuela en clave de pues la posibilidad de construir acuerdos que realmente garanticen derechos y que puedan ser cumplidos en el marco de las posibilidades de un conflicto propio, independientemente del que sea, buscando entonces que las relaciones entre las partes tiendan a mejorar y no por el contrario tiendan a fracturarse, que eso pues lo podremos conversar más adelante entre los diferentes niveles que implican las posibilidades del diálogo social. Carolina Páez también, si entonces nos quieres contar un poquito eso sobre los conflictos sociolaborales, cómo se han venido, cómo los han venido observando desde el Ministerio del Trabajo, cuáles son esos detonantes de la escalada de la conflictividad social y sociolaboral en un país, pues como Colombia, con todas estas, digamos, dinámicas sociales y políticas y laborales que tenemos tan propias en nuestra historia y también que nos cuentes de cara a lo que ha venido haciendo el observatorio, cómo han venido ustedes analizando esos actores que presentan mayores índices de conflictividad por los sectores sociolaborales y también con esa variable territorial. Bueno, con respecto a los elementos que pueden hacer que se escalen los conflictos, yo creo que el primer elemento para tener en cuenta es el tema del reconocimiento. El reconocimiento de que hay un conflicto, porque a veces con la visión equivocada de que si uno no reconoce un conflicto, como que desaparece o se puede quedar por allí, pues lo que podemos hacer es darle más combustible al conflicto para que justamente escale a un momento pues, al que no queremos que llegue y es un momento en el que se ejerza violencia o que empiece a tener unos efectos pues, sociales, económicos, pues, que no son los esperados. Entonces, creo que el primer elemento para tener en cuenta es reconocer el conflicto y también que un elemento detonante de la escalada de los conflictos es cuando no se reconocen los actores que hacen parte del conflicto, ¿no? También hay una mala práctica y es que, pues como que se busca llevar al conflicto por un cauce distinto con actores distintos, ¿no? Entonces yo estaba pensando, por ejemplo, ahora cuando tuvimos ese gran paro de 2019 en el país, que convocaron unos sectores justamente del mundo del trabajo, y luego se planteó una conversación nacional como con otros actores. Y el año anterior había habido un paro estudiantil y me acuerdo que aunque el paro era estudiantil, se suscribió un acuerdo como un consejo o un grupo que representa a las universidades. Entonces creo que entender esa parte pues de una lectura pues desde muchas perspectivas, pero creo que es importante la lectura de quiénes son las partes del conflicto
y con quienes tenemos que conversar. Entonces creo que el no reconocimiento puede hacer que los conflictos escalen. Cuando tú quieres conversar con un actor, pero el que está planteando el escenario o las demandas del conflicto son otros, o cuando simplemente el conflicto no se reconoce, ese creo que es un elemento que genera la escalada del conflicto. El incumplimiento de acuerdos, que ya lo mencionaba Carolina, lo mencionabas tú, y creo que pues todas las personas que tengamos que ver con el tema sabemos que cuando se suscribe o se compromete un acuerdo y luego no se cumple, pues eso daña la confianza institucional. De hecho, pues lo vivimos cuando hacemos parte de una entidad pública y vamos a un escenario con cualquier población, pues ya si tú vas del sector público hay ahí como una memoria de que las cosas no se cumplen, entonces ya partimos de un punto difícil para conversar. Entonces, no reconocimiento, incumplimiento de acuerdos. Creo también que un elemento que es muy importante ahí es, pues digamos, cuando se pretende que en un conflicto una parte se quede sin nada, ¿sí? Eso también genera o una escalada del conflicto o que se reabra un conflicto que quisimos cerrar, pero pues si hay una parte que se queda con las manos vacías, si siente que no se reconocieron sus necesidades, si siente que no se abrieron espacios de diálogo, también eso puede generar que el conflicto, pues en lugar de salir de él o de, digamos, de tramitarlo o gestionarlo de una mejor manera, pues se convierta en un conflicto recurrente o en un conflicto crónico. Y con respecto a los actores, pensaba en relación con esa pregunta, sobre todo en estos sectores de explotación de extracción, de economías extractivas, que para nosotros el sector minero energético, en el tiempo que llevamos haciendo el análisis y recogiendo información en nuestro observatorio, el sector minero energético es particularmente crítico, ¿no? Es el que tiene más conflictividad, más manifestaciones de conflictividad permanentemente, y es una conflictividad en la que se juntan las comunidades, los trabajadores. Tiene como un nivel de complejidad particular porque se cruzan muchísimos factores entre lo laboral y lo no laboral, pero finalmente está como una reclamación de reconocimiento de las poblaciones donde hay ese tipo de economía. Porque pues muchas empresas que llegan, en muchas ocasiones no son empresas de acá, sino empresas de afuera, realizan un proceso de extracción y pues la gente siente que lo que se llevan esas empresas, que lo que ganan esas empresas es muy superior, digamos, a lo que le corresponde a las comunidades que finalmente son las que están en esos territorios. Entonces pienso que en términos así como de sectores particularmente conflictivos, ahí también hay un elemento bien importante para tener en cuenta, y es que siempre se espera, así como los trabajadores esperan que lo que pasa con las empresas, ¿sí? Que las ganancias de las empresas sean socializadas con los trabajadores que generan también esa riqueza, así pasa también con las comunidades donde hay presencia de estas empresas, pues que reclaman no solamente que esas empresas respondan por los efectos sociales, ambientales, económicos que deja su paso por allí, sino también pues que se tengan en cuenta esas personas que se priorizan para la prestación de servicios, para la contratación de mano de obra local. Entonces, en términos sectoriales, me parece que es bien importante tenerlo en cuenta. Para nosotros, por ejemplo, Santander, que es uno de los departamentos donde hay pues más exploración y explotación de hidrocarburos, es el más, ¿sí? En todo el tiempo que nosotros llevamos el registro del observatorio, Santander siempre es un departamento que está arriba, junto con Bogotá, pues porque Bogotá también tiene otras particularidades donde vienen muchas personas de otras regiones a hacer manifestaciones, pero Santander siempre es un departamento que está ahí, y hay otros departamentos como La Guajira que nunca están como en el top del departamento más conflictivo, pero sí tiene unos conflictos que revisten pues unas particularidades que hacen que sea un departamento de atención especial, ¿no? Porque en La Guajira está, a propósito del tema de este tipo de economías, está el Cerrejón, pero además está Salinas de Manaure, pero además hay poblaciones, ahí está la población Guayú y hay población afro, ¿me entiendes? Entonces como esa mezcla de elementos asociados a los tipos de población, a los tipos de economía que hay en cada región, pues también son determinantes ahí en el tipo de conflictos que se dan y en que haya más conflictos o que los que hay sean un poco más difíciles de transitar, ¿no? Gracias. Hay una manito levantada de Angie y también, pero antes de que pases, Angie, solo quería preguntarte, Carolina, si también, digamos, identificamos dentro del trabajo que ha venido haciendo el observatorio
de conflictividad sociolaboral del ministerio el primer sector con mayor conflictividad al sector minero energético. Y si pudieses contarnos un poquito de los sectores que vienen como en ese orden, también generando, como punteando en esa conflictividad sociolaboral para que podamos también tener como ya el lente específico sobre el sector trabajador, en qué otros sectores se vienen presentando esas conflictividades con mayor recurrencia que tienen que ver con un poco los elementos que ya también compartió Angie Carolina sobre vinculación laboral, precarización, flexibilización laboral, digamos, esos elementos gruesos en que otros sectores se presentan. Pues bueno, les decía que el sector minero energético está como arriba y ahí dentro de ese sector, pues desagregando un poco, es mayor la conflictividad siempre o mayor el número de eventos que registramos del sector de hidrocarburos más que, por ejemplo, el minero. Sin embargo, pues el análisis que uno hace no solamente es desde los números, ¿no? De esto es lo que tiene más número de conflictos, sino también desde la complejidad. Lo que pasa en el sector minero, donde no registramos tantos eventos, pues es también de una complejidad enorme. Ahora, por ejemplo, hay el inicio reciente de un paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, y pues ahí hay, digamos, otros elementos que hacen que sea incluso más difícil, ¿no? En el sector de hidrocarburos, el número de conflictos es más alto, es complejo, porque ya les decía, pues que mezcla reivindicaciones sociales, laborales, etcétera, pero en el sector minero pues están esa enorme discusión de los mineros artesanales, ancestrales, que en otros casos se consideran como mineros ilegales, y pues esa discusión tan profunda que hay en esos territorios, donde también hay mucha dependencia económica de ese tipo de minería informal. Entonces, bueno, ahí está como el sector, el que les digo que es el que tiene un número mayor de eventos registrados por el observatorio. Luego está el sector de educación, que es un sector donde tenemos muchos eventos, pues porque hay una gran conflictividad ahí, pero también creo que pasa porque es un sector organizado, ¿sí? Donde hay muchas posibilidades de que esos conflictos sean visibles. Hay otros sectores que puede que sean conflictivos también, pero no hay una población organizada que sale a manifestarse, entonces eso a veces puede ser que si uno no le pone un lente muy específico, no pase. Creo que en el sector de educación hay muchos conflictos, pero también hay una gran cantidad de sindicatos de docentes en todos los territorios, y pues está FECODE y está ASPU en el sector universitario, que nos permiten tener una mayor visibilidad de esos conflictos. Está ese en segundo lugar, y ahí menciono también que cuando hemos compartido con los compañeros de CINEP, que tienen esa base de datos grande de luchas sociales, para ellos el primer sector de movilización social es el sector de educación, a diferencia nuestra, pero estamos ahí como entre los más altos. Luego, para nosotros siempre ha estado el sector salud, y el sector salud sí que tiene unas particularidades que me parece que son pues importantísimas, porque los trabajadores del sector salud tienen pues la particularidad de no poder hacer ceses de actividades totales, ni huelgas en donde se dejen de prestar los servicios. Ellos hacen ceses parciales, digamos que cuando hay protestas en el sector salud, se dejan de prestar unos servicios, no se pueden dejar de prestar todos los servicios, pero cada vez vamos viendo más que se hacen más visibles estas demandas o reivindicaciones del sector salud a través de algún tipo de manifestación. Y en el sector salud, bueno, hay muchas características que son importantes en términos de derechos de los trabajadores. La primera es que muchos de esos trabajadores del sector salud que se movilizan, que protestan, son trabajadores tercerizados, vinculados a través de estas empresas que se crean a veces como contratos sindicales o, bueno, otro tipo de empresas, cooperativas, etcétera, que son las que terminan contratando a estos trabajadores y que luego no pueden pagarles. Entonces ahí vale decir que muchas de las protestas que registramos en el sector salud tienen que ver con estos trabajadores que no están vinculados directamente a las entidades del sector salud. Y la otra situación con ellos es que la mayoría de las protestas o manifestaciones, denuncias, conflictos que nosotros identificamos en el sector salud están relacionadas con el incumplimiento en pagos, ¿no? Y ahí tenemos unos casos críticos como el que tuvimos, no recuerdo si hace un año, 2 años, en los hospitales de Chocó, donde tuvimos ceses de actividades de casi que un año porque a los trabajadores no les pagaron por ese periodo entero.
y luego pues se superan y luego vuelven a ser recurrentes. Entonces me parece que ese elemento de la no contratación directa es un elemento de análisis ahí importante. Y de que quienes contratan pues sean bueno, cualquier tipo de organización que debe tener pues una capacidad financiera para dar respuesta, ¿no? A ese compromiso de vincular a los trabajadores. Esos son como los 3 sectores más importantes. Luego creo que está el sector de transporte también, pero ahí pues quisiera hacer una aclaración, y es que nosotros registramos información por violación o vulneración de derechos colectivos. Todos estos temas que pueden llegar al ministerio a través de otra dirección, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, que son de carácter individual, pues registran otros sectores que también son importantes, donde hay una vulneración de derechos pues a la que se le debe poner atención, y son, por ejemplo, el sector portuario, el sector de los trabajadores de las flores, el sector de las empresas palmeras. Bueno, nosotros también tenemos algún registro, por ejemplo, de las empresas bananeras, donde también hay una conflictividad importante. Entonces ahí mencioné como los que en términos de números son más importantes para nosotros, que son esos primeros 3, pero pues sabemos que hay otros sectores que pues que desde otra lente son importantes también. Gracias. Vamos a recordar solo un poco como el formato metodológico, porque estaba viendo también que en el chat nos estaban pidiendo la posibilidad de tener palabra. Recordar que entonces tenemos este primer momento en el cual escuchamos a las personas invitadas, que para este caso nos están dando un paneo general sobre los conflictos y la conflictividad en el país. Y posterior a este momento ya vamos a cerrar con la última pregunta en 10 minutos y vamos a tener el resto de la sesión para poder pues ya conversar con las personas que están acá en la sesión del día de hoy. Si quieren hacer preguntas, comentarios también de lo que ha provocado esta conversación, que un poco pues también la idea de que podamos empezar contando y haciendo estas preguntas es poder generar una provocación de la conversación de los temas que estamos abordando. Entonces ya te voy a dar la palabra, Ani Carolina, para que pues puedas pues también plantear lo que querías decir, en clave también de ir cerrando entonces este primer momento con 2 preguntas como para que nos dejen algunos elementos provocadores de la conversación, y es qué elementos pedagógicos, herramientas pedagógicas ustedes conocen que han venido funcionando también en clave de la comprensión y la gestión de la conflictividad, y cuál es el rol del Estado en la gestión de los conflictos, un poco a partir de la conversación que hemos venido teniendo. Les voy a dar 5 minutos a cada una para que ya pasemos entonces a que podamos pedir la palabra y continuar la conversación. Listo, Laura, muchas gracias. Intentaré ser lo más breve y sucinta posible. No, solamente quería agregar justamente lo que estaba diciendo Caro, que nosotras desde el observatorio también, digamos que hemos insistido mucho en el carácter multidimensional y multiescalar de los conflictos. ¿A qué se refiere esto? Era un poco lo que mencionaba al principio, en que pues un conflicto, digamos que puede tener varias dimensiones y expresarse de varias maneras, ¿no? Puede expresarse en una dimensión económica, en una dimensión ambiental, en una dimensión cultural, y puede presentarse en las 3 al mismo tiempo con preponderaciones en algunos casos. Pero además, los conflictos pues se presentan como a diferentes escalas. Esto quiere decir que puede que ocurran en un punto, en un municipio determinado, en un departamento, pero casi siempre estos conflictos tienen una relación tanto a nivel nacional como a nivel global. Y digamos que estas características de los conflictos permiten que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, los conflictos sociolaborales, nos permita también entender otro tipo de relaciones que ocurren, que pueden escaparse únicamente mirándolos como por la lente únicamente como de lo estrictamente laboral. Entonces, por ejemplo, en los temas que tienen que ver con la contratación, con las contrataciones, digamos, como con las conflictividades que están o que hacen parte del sector hidrocarburos, lo que nosotras y nosotros hemos venido analizando es que aquí también hay que tener en cuenta un poco como la dimensión económica en tanto a las economías de subsistencia versus las economías de enclave que plantean, digamos como estos proyectos y digamos estas economías extractivas.
Entonces, en ese sentido, digamos que al cambiar como todas las condiciones económicas, culturales y sociales en una región, en un departamento, debido como a la implementación de esta economía extractiva, cuando la empresa se va o cuando surge algo en lo que la empresa, digamos que no esté satisfaciendo o, digamos como que cumpliendo como con todos sus presupuestos de responsabilidad empresarial y demás, pues empieza a tener unos efectos concadenados con un montón de dimensiones, como por ejemplo esto que hablamos como de las economías de subsistencia, que también es un poco lo que pasa como en el Bajo Cauca, ¿no? Y como al tener en cuenta esto, digamos que se nos empieza a complejizar mucho el conflicto, y es ahí, digamos, como para encadenarlo ya la segunda parte que nos invitas, como la última parte más bien, en la que de pronto entonces el Ministerio de Trabajo dice como, venga, pero pues esto ya está teniendo como una dimensión ambiental, y aquí, digamos, por ejemplo, nosotros ya no tenemos como la competencia y los niveles de incidencia, entonces empezamos a mirar que necesitamos actuar de manera articulada en los territorios, digamos, con las entidades de orden nacional que se encargan como de los otros sectores, en tanto los conflictos son multiescalares y multidimensionales. Entonces, a propósito como de esos saldos pedagógicos, pues tenemos como varias propuestas. Una, pues digamos como que sigue siendo el espacio de COAX, ¿no? Del Centro de Observación y Análisis para la Transformación Social, en donde podamos compartir o al menos unificar un poco, sí, como que de manera articulada como gobierno nacional poder llegar a los territorios con propuestas, y digamos que como conociendo muy bien los planes de gobierno, conociendo muy bien los planes de inversión, para que, digamos, de alguna manera tampoco nos comprometamos a más de lo que podemos hacer, y de esta manera también, digamos, que podamos un poco facilitar este tema de la gestión, tratamiento y transformación de los conflictos. Pensamos que también otro saldo pedagógico es, digamos, como que la contribución de estos informes de conflictividad, como los que presentamos en el COAT, los que hacemos desde el observatorio, los que se hacen desde el observatorio de trabajo, porque esto también alimenta, o sea, aquí la cuestión es cómo la circulación de esta información se hace de manera igualitaria, ¿no? Pero aquí esta información alimenta de alguna manera también pues esas discusiones, y nos permite enriquecer también esa mirada del conflicto. Otro es como espacios permanentes de análisis, como este espacio que estamos brindando hoy, por lo cual digamos como que saludamos también mucho este espacio, porque nos permite justamente contribuir como a esos saldos pedagógicos. Y ya como a partir como de unas recomendaciones, sobre todo para gestores y gestoras territoriales en nuestro caso, gestores para la vida y gestoras para la vida en nuestro caso, facilitadores y facilitadoras en territorio para el caso del Ministerio del Trabajo, un poco es como ese manejo de presión y conocimiento de los planes de inversión de los territorios, porque muchas veces pensamos que cuando se establecen como estos mecanismos de diálogo o mesas de diálogo, lo que ocurre a veces es que puede ser que en palabras podamos comprometernos a cosas que no se pueden cumplir o que extralimitan como nuestras funciones, y por eso es importante como sentarnos, calmarnos, respirar, y luego sí como que pensar como toda la ruta que podemos hacer, un poco mapeando los sectores y mapeando también cuáles son los actores, como lo decía Carolina, ¿no? Miremos quiénes son los actores en este conflicto para que podamos también así establecer las rutas de acción. Espacios permanentes de escuelas, y pues ponemos también a disposición el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, pues que como les mencioné en un principio, con sus 750 gestores y gestoras en territorio, también digamos que puede facilitar de alguna manera esto, ¿no? Y por último, el papel del Estado creemos que puede ser el de canalizar las demandas sociales, o bueno, debe ser el de canalizar esas demandas sociales como garante de los derechos, y en representación de las entidades de orden nacional, pues trabajar de manera articulada para gestionar y tratar los conflictos de una manera eficaz. No sé si alcancé el tiempo, si me pasé, pero bueno. Gracias, sí, está perfecto. Y Carolina, también las mismas preguntas para ir pasándole la voz a las personas participantes. Bueno, con respecto a los saldos pedagógicos, pues son muchos, pero creo que lo más importante es pasar por lo que dije anteriormente, el reconocimiento de los conflictos y el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de los acuerdos, pues es fundamental, eso creo que ya lo hemos mencionado pues a lo largo de la conversación, pero pues eso es una cosa que siempre es importante retomar, ¿no? Que cualquier conflicto se debe partir, pues primero del conocimiento del conflicto, ¿no? También a veces, aunque los tiempos no lo permitan, sí es importante
para el abordaje de los conflictos, pues tener un conocimiento profundo de los conflictos y de los territorios, porque un elemento también de aprendizaje en esta experiencia del observatorio es que pues, los conflictos no se pueden analizar ni abordar de manera aislada, ¿sí? Es decir, como un objeto que uno pueda sacar de su realidad y de su contexto y analizarlo así como por partes, ¿no? Estas son las partes, estas son las peticiones, pero todo eso varía en la medida en que el conflicto se da en un contexto territorial. Por eso el tema de la explotación minera, pues tiene características compartidas, pero no es lo mismo en Antioquia que en el Chocó. Entonces, pues sí es importante tener como un aprendizaje básico el tema del análisis y abordaje de los conflictos desde las condiciones de contexto territorial, temporal, los actores que hacen parte y no hacer un análisis así como pues tan básico como de pronto en algunas escuelas de comprensión de los conflictos nos enseñaron. El otro tema que me parece importante mencionar es que lo relacional es un tema pues fundamental también, ¿no? Me parece que los conflictos, pues aunque por supuesto, sobre todo cuando estamos hablando de entidades del Estado, pues que tenemos ese rol de garante de derechos, pues por supuesto que las demandas son centrales, ¿no? Los conflictos, pues cuando un grupo, un sindicato, unos trabajadores están denunciando que se están incumpliendo unos conflictos, pues lo que se debe atender es efectivamente garantizar los derechos de las personas que participan allí. Pero me parece que es muy importante también, y es una cosa que no se puede obviar, aunque estemos hablando de conflictos que debemos atender desde el sector gubernamental o desde el Estado, y es lo relacional. Eso me parece que también es una cosa fundamental en el momento de pensar en abordar los conflictos, porque lo relacional pasa justamente por eso, por la creación de confianza, por el reconocimiento de los derechos de la persona o de las organizaciones con las que estamos conversando o estableciendo un espacio de diálogo. Y me parece que las transformaciones que se hacen desde esa visión, justamente, el plus de ese enfoque del que hablaba Carolina, de la transformación de conflictos, que lo hace superior a los otros enfoques como el de resolución de conflictos, es que espera dejar las cosas mejor que como estaban antes. Es decir, que en un conflicto no solamente atendamos las peticiones puntuales, sino que la situación de ese grupo esté mejor de lo que estaba antes y que además las relaciones que queden entre las partes que hicieron parte del conflicto pues sean mejores. Entonces me parece que ese es un elemento clave también. Y pues digamos ahí encadenando con la pregunta sobre el rol del Estado, pues por supuesto que el rol inicial, principal, es el de garante de derechos y creo que en ese sentido es muy importante tener en cuenta que pues las relaciones, sobre todo en el mundo laboral, no son simétricas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un empleador y un empleado, aunque valoremos el trabajo de las empresas, pues siempre hay que mirar, pues, cuál es la condición de las partes, ¿no? Y pues ahí hay una clara condición de asimetría. Entonces creo que el rol del Estado también es, digamos, aportar lo que corresponda para que la parte más débil en ese proceso o la parte, digamos, que tiene menos poder en ese espacio de conflicto, pues pueda contar con un garante de sus derechos a pesar de no contar con el mismo poder con el que cuenta la otra parte. Pero también me parece que hay otra cosa que es importante mencionar y es que el rol del Estado en el tema de la gestión de conflictos no solamente deberíamos pensarlo en términos de una situación particular, de un conflicto particular como garante de derechos o como mediador o bueno, como en sus distintos roles, sino también en el tema de políticas públicas que hagan que el diálogo y la gestión pacífica de conflictos se vuelvan un hábito, ¿no? Que nos lo apropiemos en distintos niveles. Entonces creo que también ese es un papel importante del Estado en materia de gestión de conflictos y es hacer que estos temas salgan un poco de este nicho de las personas que trabajamos en esto o que por estar en alguna entidad estatal estamos interesados en estos temas, sino que también se desarrollen políticas públicas desde el sector de educación para que el diálogo, el abordaje pacífico de los conflictos se vuelva también una práctica, pues la práctica más recurrente y no la de la violencia que es a la que estamos acostumbrados. Gracias a las dos Carolinas. Vamos entonces a dar paso a las intervenciones. A ver si me salen aquí en orden, como van levantando la mano. Sí.
Entonces la invitación es a que puedan tener una intervención, bien sea de una pregunta o de una reacción, un comentario de lo que hemos venido escuchando, buscando que podamos tener varias voces. Entonces les vamos a invitar a que puedan hacer su intervención en 2 minutos para que podamos diversificar las voces y para las preguntas que van surgiendo, si son dirigidas específicamente para los panelistas, las podemos entonces resolver después de una primera ronda gruesa de preguntas para que puedan entonces ustedes irlas recogiendo. Entonces tengo en orden primero Orlando Cuello, se alistaría después Ernesto Cano y de tercero sería Jairo Andrés Silva. Adelante, Orlando. Muy buenas noches. Bueno, yo ante todo tengo que decir, yo tengo una experiencia sindical de 17 años en el sector minero energético. Y por decir tengo que los conflictos en lo laboral es la ausencia de justicia. Porque obviamente el Ministerio del Trabajo, que es uno de los agentes reguladores de las relaciones obrero-patronales, tiene algunas limitantes en su accionar. Los jueces tienen pues una parcialidad, la cual en el mundo sindical pues todos lo sabemos. Pero el ministerio como tal debe saber y debe tener claro que los conflictos laborales inician por el tema, por un objetivo empresarial, que es la economía, bajar costos. Y bajar costos, todas las empresas y sobre todo las mineras multinacionales, bajar costos lo realizan específicamente en los beneficios o en los salarios de los trabajadores, obviamente. Entonces, ahí se inicia un conflicto. Ahí donde estamos en el conflicto, donde tenemos que hacer todas las gestiones que tenemos que hacer. Y en este contexto, cuando iniciamos un conflicto y vamos al ministerio, el ministerio una querella para contestar dura 3 años. Entonces, son 3 años de conflicto. Posteriormente nos vamos a la tutela o a los jueces, y los jueces, pues acá en la Guajira, son muy parcializados las multinacionales. Entonces, lo que quería dejarle claro es que si hoy estamos aquí en esta formación de ser gestores de diálogo social, más bien también debemos ubicarnos qué responsabilidades tiene cada uno en los conflictos laborales. ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado, de los trabajadores y las empresas en este conflicto? Buscar el tema central de la problemática y mirar las responsabilidades individuales para ver si podemos realmente llegar a un entendimiento, o como lo definimos, a transformar ese conflicto. Entonces, pues quería aportar eso sencillamente para que de pronto podamos ir a avanzar y poniendo las cosas en su sitio para seguir con este conversatorio. Porque si seguimos pues en la teoría de que cada quien tiene sus responsabilidades, pero no las ejecuta o no las hacen, pues de pronto es como que muy poco productivo. Pero sí vayamos poniendo las cosas en las responsabilidades reales donde están los conflictos, para así determinar realmente soluciones reales y que como gestores de diálogo podamos lograr esa transformación del conflicto que nunca acabará en el tema laboral. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Vamos a escuchar a Ernesto, solo para que tengamos presente, ¿no? Pues esta escuela fue creada precisamente para conversar con todas las partes. Entonces acá hay trabajadores y trabajadoras organizadas y no organizadas a través de los centrales, con los sindicatos, con las federaciones. También hay representantes de los gremios, de las empresas, y también hay representantes del sector público, un poco también tratando de entender entre todos y todas cómo vamos generando estas reflexiones. Adelante. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Mi nombre es Ernesto Escuchamos Cano. un poquito lejos, si puedes acercar el micrófono mejor. Mi nombre es Ernesto Cano, soy trabajador del sector agroindustrial de La Palma. Agradecer este espacio y directamente con el Ministerio del Trabajo, pues el reconocimiento que hacen a la injerencia de que ustedes son
los protectores y los garantes de los derechos y de la parte débil del contrato laboral. Eso es un reconocimiento y eso hay que entenderlo así. Segundo, este ministerio, y aprovechando este espacio, aquí deben de estar la ANDI, ACOPI, Asograsas, Fedepalma, que son los sectores que no nos reconocen como parte de un conflicto. Nos desconocen en una mesa de negociación, desconocen nuestros derechos, y cuando les solicitamos garantías para montar una mesa de diálogo social, ahí el problema. Toca traer al ministerio, toca traer, no sé, más adelante le hago una pregunta al Ministerio del Interior, toca traer toda la clase de garantes para que las empresas, las administraciones de estas empresas que están en estos gremios, que también son sindicatos, nos reconozcan a nosotros como el factor contrario, pero que también sepan de que nosotros vamos, como dice el compañero Cuello, por una mejora, por un bienestar, y nos toca insistir en el pliego, de que ese pliego se presenta con las garantías de progresividad y no regresividad, porque lo peor que nos puede pasar a los trabajadores, se lo digo, es ir a un tribunal de arbitramiento. Ahora porque hay unas sentencias, pero hace 10, 12 años, personalmente nosotros en Sintra y Magra, su directiva seccional Jumbo, con la empresa Lloreda S.A., perdimos el 63% de nuestros derechos laborales en un tribunal de arbitramiento por desconocimiento de muchas cosas. Entonces, no hay confianza, y sentarse en una mesa de diálogo con el empleador para pactar condiciones laborales favorables a sus trabajadores a través de un pliego de peticiones es un conflicto de entrada. Los empresarios no nos reconocen. Ahora, a la señora del ministerio, a la doctora, el Ministerio del Interior puede estar como garante del gobierno en una mesa de diálogo. Me nace esa inquietud, ya escuchando pues toda su intervención, y quisiera saber esa posibilidad de que el Ministerio del Interior también asista en ese conflicto sociolaboral que se crea en una mesa de diálogo para negociar un pliego de peticiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Le damos la palabra a continuación a Jairo Andrés y se prepara el usuario que está como arriba, Arauca. Buenas noches. Muy agradecido de estar en este espacio. Yo creo que es un escenario muy importante pues este espacio que se está dando y el tema trabajado. Adicionalmente, cuando los conflictos sociolaborales clásicos pues han venido desapareciendo por la misma transformación de la vida social y política en Colombia y en el mundo. Lo que antes era una tripartita, pues cada vez es mucho más difícil de encontrar. Ya hemos escuchado a dos compañeros que lo han dicho claramente, por muchas razones: tercerización, cambios en las condiciones laborales, en las políticas laborales, y eso nos lleva justamente a tener la necesidad de entender los problemas como complejos. Si tuviéramos una receta para cada problema, pues sería fácil. Y de pronto, como dice el primer compañero, las empresas quieren la ganancia, sí, pero adicionalmente tienen otras cosas, y esas otras cosas son las que a veces no se vislumbran en los conflictos evidentes, o cuando se manifiestan o cuando van surgiendo, y es por eso que se requieren herramientas que identifiquen el conflicto desde el inicio y adicionalmente lo clasifiquen como tal. Carolina decía con mucha razón que no reconocerlo, pues no significa que no exista. Lo que hay que hacer es identificar si las herramientas que tenemos hoy en este momento y sobre todo son funcionales para identificarlo plenamente o saber qué viene. Y posiblemente esa revisión de herramientas y metodología nos diga que de pronto no lo son de manera completa, de manera que hay que ir actualizando, digámoslo así, y este es un espacio justamente que me parece muy oportuno para ello y para que todos los actores pues estén presentes. Y que inevitablemente pues va a involucrar siempre, o está involucrando siempre, no solamente al Ministerio del Trabajo en ese tema sociolaboral, sino a otros sectores. De entrada ya un conflicto sociolaboral no se convirtió, como decía antes, en la tripartita, sino hay otros actores intentando allí entrar. Entonces, si es un conflicto laboral minero, pues entra inevitablemente el sector de minas. Si es un conflicto laboral ambiental, pues entran las entidades del sector ambiental adicionalmente. Y eso hay que tenerlo presente
desde ya, porque digamos es lo que está sucediendo y es lo que seguirá pasando en tanto se siga transformando esa relación. Entonces, como decía el sociólogo Bauman sobre el tema del trabajo líquido, y para finalizar, pues eso líquido se mueve muy rápido y hay que estar muy atentos a que podamos navegar sobre eso líquido para poder abordar esos problemas. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Sigue arriba Cauca y se prepara Fanny. Arriba Arauca. ¿Aló? Sí, adelante, ¿Sí me escuchan ahí? te escuchamos. Si nos cuentas tu nombre y arrancas. Sí. Sí, mi nombre es Jorge Eleazar Ibarra Arevalo. Estoy aquí por iniciativa propia, en el sentido de que más que una pregunta o esa manera de reflexión o conclusión, cuando decía una de las invitadas que se llega a un diálogo, a una mesa de diálogo dentro de un conflicto sociolaboral, independientemente si es minero, energético, si es hidrocarburos o si es Estado, servidores públicos, gobierno o gobierno local o departamental, es para lograr que las condiciones en las cuales fueron sentadas las partes o una de las partes pidió sentarse con la otra al diálogo, es para que no queden peor, sino para que se mejoren las condiciones. Yo creo que me queda una gran reflexión y yo creo que queda una autorreflexión como gobierno nacional, y es verdad trabajar bastante en eso. Si nos vamos a sentar entre las partes es para mirarnos que las partes que buscan la reclamación o que buscan algún grado de atención, es para que queden como mínimo en unas mejores condiciones. Me parece que eso es una autorreflexión muy, muy asertiva, y muchas gracias por la ilustración. Buenas noches. Gracias, Jairo Aníbal. Fanny, adelante. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Primero que todo, gracias por este espacio que nos sirve a nosotros, primero que todo, para aprender desde muchas políticas públicas, y lo otro también para nosotros poner en práctica en nuestros entornos. Como docente, hago parte de la mesa interinstitucional, no parte de las directivas sindicales, pero sí nosotros vemos un rompimiento entre las negociaciones que se hacen unas negociaciones entre, en este momento, lo voy a poner de este contexto, Secretaría de Educación, se hacen unas negociaciones, unos acuerdos, se presenta el pliego de peticiones en beneficio de los docentes, de las comunidades, y siempre para garantes de derechos. Se presenta el pliego, se llega a la negociación, después de que se llega a una negociación a ciertos acuerdos, los tenemos en cuenta, los presenta uno a los compañeros, los presenta a la comunidad en donde se hicieron estos acuerdos, mire, para no vulnerar los derechos a la educación de los niños, en donde el PAE se tenga en cuenta en garante en calidad del servicio, en donde los docentes tengamos una calidad para la prestación del servicio, puesto que las condiciones que a nosotros nos dan son infrahumanas, y en donde trabajamos con las manos, con las uñas, para poder uno dar una buena calidad de educación. Y se hacen esos acuerdos, se hace la comisión tripartita, y yo no sé qué es lo que pasa ahí. Hay un rompimiento entre directivos, FECODE, ADE y los otros estamentos. Entonces se hacen los acuerdos, llega a Secretaría de Educación, que le decimos nosotros nivel central, y ahí interpretan las políticas de una forma o los acuerdos de otra forma. Ellos lo interpretan, lo analizan, sacan circulares, sacan resoluciones, sacan acuerdos, y cuando vamos a las direcciones locales, que son como descentralizadas las secretarías de educación en cada localidad,
Entonces, el director local o el que tiene el poder, el de talento humano, lo interpreta a su manera. Y el rector interpreta a su manera en extralimitación de funciones, en donde los docentes estamos hoy en un pico alto de situaciones emocionales, de acoso laboral, de conflictos, de clima laboral, en donde es invivible en el sector educativo mantenerse uno con esos conflictos laborales por la extralimitación de funciones. Y entiende uno que hay una política pública, entiende uno que hay un plan de desarrollo del cuatrenio, pero lo que no entiende uno es cómo implementan esas políticas públicas a pesar de y en contra de los derechos de los docentes, pisoteando, vulnerando muchas veces la estabilidad laboral que tienen los docentes de carrera, pisoteando los derechos de los niños. Entonces, que nos vamos a jornada única, listo, no importa que los niños de la tarde se queden sin colegios, que los metan en una sola aula. Todas esas cosas no los entiende uno y uno como docente dice, wow, somos educación. Y si este es el sector de educación y es así, en esa extralimitación y a rajatabla, y el que habla lo silencian, lo sacan, lo sacan, mejor dicho, lo sacan a uno y uno va en conflicto laboral. Entonces, porque es el que habla, es el que participa. Y existen entonces los comités de convivencia laboral en donde los docentes siempre tenemos la desventaja porque pues el directivo se amanguala con el de la dirección local, el de la dirección local con el subdirector, y uno no ve como una trazabilidad y como una transparencia en aras de los derechos de las personas. Y aquí lo hablo como representante de los docentes, en donde le da a uno tristeza que uno a veces está solo y uno está solo con su conflicto y luchando contra el mundo, tratando de dar una educación y una calidad con las manos, con las uñas, y en donde nosotros estamos, lo he vivido, aislados del Ministerio del Trabajo y de otros entes que pueden regular y que pueden entrar a mediar, aunque sea alejados de esa normatividad de los comités de convivencia, y que eso lo que ha hecho es abrir las brechas y ha permeado en las instituciones en donde uno, la verdad, va y trabaja, no con el ánimo de dar al máximo, sino con el miedo. Uy, si llegó tarde, 5 minuticos y sabe uno que tiene que cumplir, tengo ahí el jefe encima porque me va a empezar un disciplinario. Si se me muere un familiar, entonces pilas, como uno informa porque me decreta insubsistente, porque es la forma de silenciar al que habla. Y a todos los Gracias. compañeros de los otros estamentos, gracias Tiempo. porque ustedes nos dan a conocer todas esas experiencias que ustedes viven al interior de cada estamento. Gracias, profe. Tenemos una última mano levantada que aparece Fanny. No, ya, Ah, ya, la ya. bajaste. Ah, era el mismo usuario. Listo. Entonces no veo más manos levantadas. Le voy a dar la palabra a las compañeras Carolinas para que puedan reaccionar también frente a las preguntas y comentarios que nos plantearon. Y con eso vamos cerrando la jornada del día de hoy, también para respetar el horario de las 7 de la noche de cierre. Entonces, Angie Carolina y luego Carolina Paz. Sí, aparece Angie Carolina, pero es Carolina. Te he dicho mal toda la jornada, perdón. No, sí, sí me llamo Angie Carolina, pero me dicen más Prefieres Carolina. Carolina. Listo. Sí. Carolina. Yo tenía como un par de comentarios y la respuesta creo que fue Ernesto, creo que sí fue Ernesto el que preguntó como del rol del ministerio en estas mesas de diálogo. Sí, Ernesto. Perfecto. Ah, Em,
La primera es como también una cosa que de pronto se me escapó decir, en cuanto al reconocimiento también de las mismas formas o las propias formas de gestión, tratamiento y transformación de los conflictos que también tienen las comunidades. Y creo que ahí también un poco como que el rol del Estado también es reconocerlas, ¿no? Como reconocer estas formas que tienen propias como de las comunidades para gestionar sus conflictos. Eso por un lado, y por otro lado, como lo que es a lo que se refería, creo que Orlando, como con la ausencia de justicia y como estos temas, yo creo que esto tiene que ver también como con justamente algo que mencionaba Caro, y era como el rol de los actores, y digamos que acá lo que nosotras hemos básicamente estudiado es como esa diferenciación de los poderes dentro del conflicto, ¿no? Como estas fuerzas de poder, digamos, como que tienen los diferentes actores y como, digamos, es desequilibrado muchas veces y digamos que hay básicamente que la acción de la mediación de quienes están mediando el conflicto, que pudieran ser entidades de orden nacional o pueden ser mismas personas o autoridades que se elijan en los territorios, pues justamente es caracterizar esas diferencias de poder que se presentan en los conflictos, que yo creo que eso es algo a lo que hay que ponerle mucha atención, porque digamos que lo que nosotros hemos visto también es como dentro de los roles de los actores y lo complejo que es hacer la caracterización de los actores, pues también hay como una suerte de medios, que no es lo mismo los medios que tiene una empresa, una multinacional, a los medios que van a tener los trabajadores y las trabajadoras en este caso. Y por lo tanto, digamos que eso es muy importante a la hora de reflexionar y analizar sobre los conflictos, porque esto también va a dar una suerte como de ubicar las tensiones y de ubicar también como las medidas y digamos que las cosas que se pueden hacer desde las competencias de cada una de las entidades. Y por último, bueno, ya como dos cosas para cerrar, como mencionar como que esa burocracia en la gestión, tratamiento y transformación de los conflictos es algo que justamente, pues que yo creo que estamos como que también trabajando para evitar, que todavía hace falta muchísimo porque hay muchos procesos de burocratización de la gestión de los conflictos y que yo creo que como que en esa intención de la articulación antes de, previa a llegar a las comunidades, podría resolverse esa parte de la burocratización. Nosotros hemos adelantado algunos espacios que hemos denominado como espacios de escucha, en donde lo primero que se hace es justamente escuchar esos pliegos de peticiones y esas demandas para después, digamos, como que llegar ya con las propuestas, ¿no? Sin embargo, pues cabe resaltar que esto también hace parte de un proceso histórico de la configuración misma del Estado, digamos que esos procesos burocráticos que han estado siempre como ahí. Y ya para responderle específicamente a Ernesto, el Ministerio del Interior sí tiene una injerencia en las mesas de diálogo, específicamente el decreto 714 del 5 de junio de 2024, que digamos que modifica como la estructura y las funciones del Ministerio del Interior. Dice que el Ministerio del Interior debe fortalecer los procesos de diálogo y concertación con comunidades y la articulación interinstitucional. Eso quiere decir que el Ministerio del Interior lo que hace es básicamente como facilitar esta interlocución entre las comunidades y las entidades y las empresas, pero también debe como garantizar esos espacios de diálogo. En cierta medida es garante como de estos aspectos y también pues tiene la Dirección de Derechos Humanos en que también puede hacer presencia como en estas mesas de diálogo. Eso es lo que, pues digamos, como que hacemos también como Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, que es acompañar esas mesas de diálogo. Nosotros no, de alguna manera, como que no intervenimos directamente en las conflictividades o en las mesas de diálogo. Nosotros acompañamos y garantizamos que se den los espacios de diálogo y que las entidades de orden nacional asistan y si es necesario, pues digamos como que podemos hacer los oficios para que se cumplan con los requerimientos a los que han llegado o como que los compromisos que han llegado como a las mesas. Esa sería como la función del Ministerio del Interior en ese sentido, pero también debo decir que al interior del Ministerio del Interior aún estamos trabajando porque fortalezcamos también esa misma articulación interna, que digamos ahora es posible con el viceministro de Diálogo Social, que es Gabriel,
y que digamos que ahí también encontramos como un espacio para poder acompañar como estas mesas. No sé si eso responde la pregunta de Ernesto, yo pensaría que sí, pero quisiera como escuchar. Totalmente, Listo. totalmente. Listo. Eso sería lo que tendría por decir y por último ya pues eso, como que lo que vemos, los conflictos sociales son muy complejos, pero también es muy interesante que nos pongamos como estas gafas para comprenderlos y yo creo que así a poco vamos también como avanzando en esta transformación del paradigma de la conflictividad. Gracias, Carolina. Y Carolina Páez. Y ya para cerrar luego de Carolina, vamos a invitar a Andrea también para que nos haga los anuncios propios de lo que se viene, para que tengamos presente también qué temas vamos a seguir conversando en los siguientes espacios. Y también invitarles a que vayan prendiendo sus cámaras para que podamos tomar una fotico cuando termine la intervención. Carolina, para la foto de la sesión del día de hoy. Así que adelante, Carolina. Bueno, con respecto a los comentarios que hicieron los compañeros y compañeras que intervinieron, pues creo que la reflexión ahí más importante sería la de los intereses de las partes que hacen parte de un conflicto, la concepción de la justicia, ¿no? Que me parece fundamental, eso que mencionaba Orlando. Y es, claro, cuando llegamos a un espacio en el que el conflicto se hace manifiesto es porque efectivamente las partes o una de las partes siente que las condiciones en las que se está dando esa relación no son unas condiciones justas. Y precisamente es por eso que el conflicto pues se hace manifiesto o que puede llegar a escalar cuando se siente que una de las partes en una relación, por ejemplo, laboral, está siendo víctima de unas condiciones que no son justas, ¿no? Y ahí entra pues también esta cuestión de cuáles son los elementos del conflicto, ¿no? Los elementos que constituyen un conflicto están relacionados justamente con esas percepciones de las partes del conflicto de que hay algo que no está bien. También están los intereses, que creo que también lo mencionaba Orlando, y pues claro, en estas relaciones laborales, por supuesto que las partes tienen intereses, tienen unos que pueden ser distintos, pero pues el elemento central al que se convoca a través de la transformación de conflictos es justamente encontrar esos elementos comunes, ¿no? Porque finalmente las partes también tienen unos intereses comunes, tienen una interdependencia, ¿no? Los empleadores y los empleados tienen una interdependencia que hay que reconocer. Y por eso hay que reconocer que aún en esa asimetría de poder que existe, pues hay unas herramientas con las que cuentan también la parte que tiene menos poder y el elemento organizativo ahí es supremamente importante, ¿no? Porque finalmente para transformar un conflicto, pues se requiere que el conflicto se ponga presente, se haga manifiesto, pero que también digamos, un elemento que está relacionado también con esas posibilidades de equilibrar esos poderes, tiene que ver con la parte de la organización, que también es una cosa importante mencionar y es la agencia de los actores que hacen parte del conflicto, ¿no? El Estado como garante tiene esa misión, ¿sí? De ser garante de derechos y de no permitir que en esa relación que puede ser asimétrica, la parte que tiene más poder cometa, digamos, algún tipo de abuso de ese poder, sino que todo se tramite pues teniendo en cuenta la protección normativa que se debe dar a las partes que están allí. Pero también hay una condición de agencia propia de los trabajadores o de, pues, si hablamos de otro tipo de conflicto, de las partes que están ahí, que hacen parte de ese conflicto, y es la posibilidad de organizarse y a través de la posibilidad de la organización poder visibilizar esos conflictos. Yo les decía por eso que a través del análisis que hacemos en el observatorio, pues que es el rol desde el cual yo hablo, muchos de los conflictos se hacen más visibles, no necesariamente siempre porque este sector sea más conflictivo que otro o haya más conflictos acá que acá, sino porque algunos trabajadores tienen la posibilidad de hacerlos visibles y casi siempre eso ocurre cuando los trabajadores están organizados. Entonces, bueno, esas eran como las reflexiones finales en relación con lo que mencionaban los compañeros y la compañera que hablaron. Muchas gracias, Carolina, las dos Carolinas, a los compañeros y compañeras que intervinieron.
Ojalá en nuestra siguiente sesión tengamos muchas más voces también de compañeras que están tomando el curso, que se animen a intervenir, a poner preguntas, reflexiones. Y entonces le vamos a dar la palabra a Andrea para que pues nos puedas contar también como esos elementos, qué va a ser, qué tema vamos a abordar en la siguiente sesión, cuándo va a ser, en qué horario, que nos cuentes un poquito también de los talleres teórico-prácticos que vienen ahorita en estos días e invitarles a que abran la cámara. Yo estoy teniendo muy mal internet, entonces no sé si ya están abiertas las cámaras para que pues también podamos, Andrea, nos avises cuando tenemos que posar virtualmente Ir para tomando tomar la el fotito. minutico de despedida ya, estos últimos 5 minuticos de despedida para también agradecer la presencia a quienes nos dejaron por ahí sus mensajitos de Sintra Esmeralda en Muso, Cedisco, Sintra y Magra en Jumbo, Sintra Pro Aceites, la Dirección Territorial de San Andrés, la Asociación Colombiana de Operadores Portuarios, desde Buenaventura también nos enviaron unos saluditos. Y como reflexión de este primer espacio ya más académico, ya no como el lanzamiento, sino como este espacio de diálogo, dirían, pero bueno, estamos en una escuela de diálogo social y ¿por qué empezamos a hablar de conflictividad? Pues justamente para que estas compañeras, Carolina Traslaviña y Carolina Páez, nos entregaran un nuevo paradigma de cómo entender y otras lentes para ver esta cotidianidad de qué es la conflictividad, ¿no? La conflictividad no es desde el paradigma de la violencia, entonces cuando ya estamos en el choque, cuando ya, no, está en nuestro día a día, ¿no? Está en nuestras relaciones, está en nuestro tejer, entonces no tenerle miedo a la conflictividad, a nombrarla, a acercarnos a ella, a estudiarla y un poco también de cara a una pregunta que nos dejaban por ahí en el chat de, bueno, y entonces uno siempre tiene que, para la conflictividad siempre tiene que haber un espacio de diálogo permanente, pues es que si el conflicto de alguna manera está en nuestro día a día, el diálogo también tiene que estar en nuestro día a día. Entonces, ¿por qué una escuela de diálogo social comienza con un tema de conflictividad? Porque es para saber que tanto la conflictividad como el diálogo son nuestras herramientas del día a día y son lo que vamos a ir a trabajar en nuestro espacio sociolaboral. Y algo que desde la apuesta que tenemos como escuela desde el ministerio es reconocernos en lo que nos hace falta trabajar a cada una de las partes en este conflicto. Entonces, un poco desde los trabajadores, desde los empleadores, los gremios, la institucionalidad, es muy importante este ejercicio de cada uno desde donde está, cómo podemos construir un escenario de diálogo para tejer relaciones y mejorar y transformar las relaciones sociolaborales. Entonces, bueno, con esto agradeciendo la participación de Carolina Páez, de Carolina Traslaviña, a todas las 86 más o menos personas que estuvieron casi acompañándonos, contarles que nuestro próximo conversatorio es el próximo martes, pero vamos a tener un ajuste en el horario. El próximo martes nos vamos a ver en directo a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque va a ser un tema muy interesante sobre ahora diálogo social. Y nos acompaña una experiencia de un sindicato de Suecia. Entonces, por la diferencia horaria, nos vamos a ver un poquito más temprano. Dentro de 8 días nos vemos 10 de la mañana. Y bueno, ya por la plataforma y en el WhatsApp les estará llegando la información. Ahora, dudas, inquietudes, un segundo antes de irnos, en la plataforma queda cargada esta sesión para que vuelvan sobre ella, puedan volver a ver. El día de mañana ya van a encontrar unas preguntitas ahí para resolver, cosas muy sencillas ahí en la plataforma frente al tema que conversamos el día de hoy. Y cualquier cosa con las preguntas o eso, nos preguntan ahí en el chat, estaremos atentas. Ahora sí, todas sus cámaras abiertas, micrófonos para un saludito de despedida ya sobre las 7 de la noche, irnos a descansar con unas nuevas ideas frente a la conflictividad.
a ver sus cámaras, nos Es, cuentan mientras la vamos posando, solo contarles que este viernes vamos a estar en Barranquilla en la primera jornada teórico-práctica de esta escuela con un taller, así que quienes estén conectados y se hayan inscrito también a los talleres teórico-prácticos en Barranquilla, no se les olvide que estaremos el viernes 6 de agosto, en una jornada pues que también nos va a permitir más como la inmersión pedagógica, hacer reflexiones pedagógicas sobre varios temas. Ahora sí, Ahora los sí. cuentas para la foto, para posar. Listos, ¿no? Ya estamos, ya. Muchas gracias. Todos los que tengan sus cámaras abiertas. Y buena noche, que estén muy bien, Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Buenas gracias a noches. todos los Descansen. panelistas. Bien, gracias. Feliz noche. Gracias. Que Buenas descansen. noches, gracias. Gracias a todos. Chao. Muchas Gracias. gracias por la Gracias, buenas invitación. noches. Hasta luego. Muy amable. Gracias. Ok. Carolina. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Feliz noche, que estén bien. Gracias.